Ha sido muy hermosa las presentaciones que escuchamos aquí de diferentes clases de la escuela dominical, y la clase misma de los adultos están bien estudiados hoy en la Reforma Protestante del siglo XVI. Yo voy, en consideración al tiempo, a reducir mi sermón. Voy a dar un resumen y la tercera parte. Le he titulado a esta reflexión La Reforma, la Guerra y la Paz. La Reforma se inicia el 31 de octubre de 1517 en Wittenberg, Alemania, y termina también como época histórica el 24 de octubre de 1648 en Westfalia, Alemania. Todo ese periodo de tiempo de 131 años que duró la Reforma Protestante en Europa, entre las características que tuvo hay una, que es la que quiero yo tocar, y es la presencia de las guerras de religión en ese periodo. Fue una lástima que un movimiento tan grandioso y que tuvo grandes repercusiones, no solo en el campo de la religión, sino también en el aspecto social, político, en la educación, en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, del arte y la música. Fue una verdadera revolución. Esto yo lo constaté cuando estuve en la RDA y me dieron la oportunidad de tener un diálogo con un grupo de científicos sociales de la Academia de Ciencias de la RDA, y me dijeron, es realmente Martín Lutero, que siempre lo habíamos tenido como el líder de la primera revolución burguesa del mundo, pero ahora tenemos una comprensión mejor de la Reforma y destacamos todo lo que hizo la Reforma, particularmente en Alemania, por el arte, por la educación, por la ciencia y la tecnología. Sin la Reforma, el mundo moderno no sería como es hoy. Es algo importantísimo. Y también ellos destacan la figura de Tomás Münzer, líder anabautista, líder de los campesinos de Alemania y que estuvo al frente de la guerra de los campesinos, que fue aplastada de una forma cruel, sanguinaria, y esa fue una falla de la Reforma alemana, que hasta el día de hoy se lamenta, porque la Reforma perdió el sector campesino para ganar el sector de los príncipes electores de Alemania, que tenían que ver con el Sacro Imperio Romano Germánico. Bien, la Reforma, a pesar de estas dificultades, luchas, enfrentamientos con el Sacro Imperio Romano Germánico, enfrentamiento con la Iglesia Católica Romana, pero a pesar de todo eso, creció bastante. Llegó un momento en que se pensaba que Europa iba a ser protestante, y ante eso, la Iglesia Católica y el Sacro Imperio no se quedaron de brazos cruzados. Tuvieron que pensar cómo iban a frenar la revolución protestante, cómo iban a ponerla en su lugar y, si es posible, acabar con ella. Hubo dos políticas que fueron propuestas. Una propuesta fue
la de procurar una reconciliación con los protestantes y la Iglesia Católica. Ese era el deseo de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano. Por el lado del catolicismo, aceptó esta propuesta el cardenal Contarini, pero no fue del agrado del Papa Pablo III, porque pensó que convocar a un concilio para buscar una avenencia con los protestantes era reconocer la crítica del imperio, que era que la iglesia no andaba bien, las cosas estaban mal. Y Carlos V buscaba una unidad de protestantes y católicos para fortalecer la iglesia y el Sacro Imperio Romano. ¿Saben por qué? Porque estaba el imperio turco otomano atacando Europa, y esto sacudía a Carlos V. Por eso él buscaba esta reunificación, no porque él tuviera simpatía por el protestantismo, él era bien católico. Él era Carlos I de España y Carlos V de Alemania, no se olviden. Pero necesitaba políticamente la unidad para poderle hacer frente al imperio turco otomano. Bien, entonces hubo una propuesta diferente, la de una guerra abierta y sin cuartel en contra del protestantismo. La propuso el cardenal Carafa. Entonces el Papa se inclinó por esta propuesta. No se aceptaba la de Carlos V, sino que se aceptó la del cardenal Carafa, que después llegó a ser Papa también. Entonces, el Papa Pablo III escoge lo que recomendó Carafa. Para esa guerra abierta y sin cuartel, la Iglesia Católica Romana se preparó al máximo. Planeó cómo iba a ser la contrarreforma, que los católicos, los historiadores católicos le llaman reforma católica, así como hubo reforma luterana, reforma zwingliana, reforma calvinista, reforma anabaptista, reforma anglicana, y todos esos movimientos de reforma del siglo XVI, la Iglesia Católica también se reformó. Y no vamos a negar que eso se hizo principalmente en España y en Italia. Pero eso no fue suficiente. Entonces había que impulsar la contrarreforma. Las tres armas poderosas que usaría y usó la Iglesia Católica Romana fueron tres. Primero, la Inquisición al estilo español. La Sociedad de Jesús, o sea, los jesuitas, orden recién fundada, y el Concilio de Trento. La Inquisición española, decimos así, porque tuvo en Europa dos formas la Inquisición papal y la Inquisición española, que fundaron los reyes católicos, Fernando e Isabel. Y usaron en España este tipo de reforma, que era mucho más organizada, mucho más incisiva, con mejor inteligencia en el sentido de espionaje y de mayor crueldad, por supuesto. Cuando surge la reforma en España, que en sus inicios rápidamente la redujo la Inquisición a cenizas. En Italia surge otro brote de reforma y lo mismo, la Inquisición en poco tiempo lo redujo a cenizas
porque quemaba a los reformadores, a los herejes. La Inquisición española tuvo un rotundo éxito. Esta Inquisición, por eso fue que se introdujo en el Nuevo Mundo, continente americano, ¿verdad? Para evitar que el protestantismo se extendiera en este continente como se estaba extendiendo en Europa, ¿verdad? Se calcula que unos 900.000 protestantes fueron quemados en la hoguera. Terrible, terrible. Pero este fue precisamente uno de los brazos fuertes de la ICR para combatir el protestantismo, aterrar a la gente, sembrarle el miedo para que no hicieran caso a la predicación de la reforma. Y luego tuvimos a los jesuitas, que llegó a ser el arma más efectiva para detener el protestantismo y recuperar el terreno perdido en varios países de Europa. Ellos trabajaron con las clases nobles y reales para inclinar a estas clases a ejercer su influencia y poner sus recursos a la orden de la Iglesia para reprimir, para extirpar el avance protestante en Europa. Los jesuitas, además, procuraban llegar a ser tutores de los hijos de reyes y nobles, para que cuando estuvieran en el poder, ellos ejercieran la política de que en sus territorios no debería existir protestantismo, sino que debía de ser arrasado. Los teólogos jesuitas también fueron importantes por su formación intelectual. Ellos influyeron en la línea que tomó el Concilio de Trento. Y eso hablaré un poquito cuando me llegue aquí. El Concilio de Trento. Pablo III, el Papa, su santidad, se vio obligado a convocarlo, porque Carlos V pedía un concilio, pero lo que él pedía, como dije al principio, era uno de reconciliación, de avenencia, conciliador con el protestantismo. Pero el Papa tenía otro propósito: definir la Iglesia Católica Romana para poder juzgar y castigar la herejía con la Inquisición. ¿Ves? Si se tenía un concilio en el que se fijan todos los dogmas de la Iglesia Católica Romana, ya tendría la Inquisición, con el apoyo de los jesuitas, una manera de decir: cierta persona está hablando herejía. A esa persona ni se le capturaba, ni siquiera se le decía quién lo acusaba, no tenía ninguna manera de defenderse. Y se le aplicaba las torturas más espantosas que la mente se ha podido imaginar. Y a veces la persona arrojaba, decía, aceptaba con tal de salvarse de aquella tortura, pero le esperaba la hoguera. Una vez yo le pregunté a un historiador que me dijo que él era ateo. Y le pregunto: ¿qué religión tuviste cuando niño? Católico, fui católico. ¿Y cómo llegaste a ser ateo? Bueno, sucede que hice un viaje a Lima, conocí el local donde operaba la Reforma, miré eso tan espantoso, tan cruel, que ahí me hice ateo. No puedo creer en un Dios que permitió que la Iglesia cometiera semejante barbaridad, si pudo haberla evitado con su poder.
Bien, ¿ven cómo fue esta Inquisición? Entonces facilita junto con los jesuitas, con el Concilio de Trento, arrasar el protestantismo. A la altura del año 1570, la Reforma alcanzó su mayor extensión territorial en Europa, ¿verdad? El Concilio de Trento ya había rechazado la interpretación evangélica de la Escritura. Los jesuitas ya habían iniciado su labor astuta y efectiva para recobrar los terrenos perdidos del romanismo. Por ejemplo, lo hizo en Bohemia, lo hizo también en Polonia. En Bohemia los jesuitas, cuando llegaron, junto con la Inquisición, había en Bohemia 4 millones de habitantes. Escuchen esto, 4 millones de habitantes, la gran mayoría protestantes. Cuando termina la tarea de jesuitas y de la Inquisición en Bohemia, solo quedaron 800,000 habitantes, todos católicos. Quiere decir que 3.200 protestantes, que 3.003, correcto, está bien cortado el precio. Bueno, así las cosas, ya era inevitable el enfrentamiento total. Y así es que surge la famosa guerra de los 30 años. Es la guerra de religiones más grande que se daría en Europa. Nunca había tenido una guerra así. En 1618 estalla la guerra. Se formaron dos frentes. El frente de los evangélicos, que le llamaron así Unión Evangélica. Aquí solo hago una observación. Los evangélicos, no sé por qué, donde vamos, de alguna manera hay una desavenencia. Siempre encontramos un pelo en la sopa. Sucede que al formarse la Liga Evangélica para hacerle frente a la Contrarreforma, el luteranismo dijo que él no pertenecería a esa unión, porque ahí estaban los calvinistas y ellos no transaban con ellos. Los luteranos no transaban con los calvinistas, así que ellos se abstuvieron de defender la causa. Y eso que eran de los más grandes y poderosos, ¿verdad? Se formó la Liga Católica. Entonces, al estallarse la guerra religiosa, esta primera etapa la gana el catolicismo y destruye la Unión Evangélica. Ante esta situación, Inglaterra, Dinamarca y Suecia entran para defender a los protestantes. España, que catolicísima, se presenta a favor del Sacro Imperio Romano, para defender la Liga Católica. Alemania estaba terriblemente desangrada, terriblemente dividida. Alemania Norte, protestante, Alemania Sur, católico. Al final, esta guerra desoladora hubo 20 millones de muertos. 20 millones de muertos. Algunos dicen que esta cifra es exagerada y puede ser que han sido lo más. 10 millones de muertos, ¿les parece poco a ustedes?
en un continente en donde las ciudades lo más que tenían eran 2.000 o 3.000 habitantes, 2.000 o 3.000 habitantes. Pocas eran las ciudades de Europa en este siglo XVI que tenían 20.000 habitantes, eran muy pocas, ¿verdad? Entonces eso nos da a entender la magnitud de lo sangriento que fue esa guerra. Ya la gente se cansó. Los contrincantes estaban agotados. El imperio y la Iglesia católica se dieron cuenta que era imposible destruir el protestantismo. Ni con el concilio, ni con el papel de los jesuitas, ni con la Inquisición, por cruel que fue. No se pudo destruir el protestantismo. Y estaban a favor de hacer un tratado de paz. El protestantismo, por su parte, aceptó que era imposible protestantizar a Europa o convertir al catolicismo al modelo de la Iglesia del Nuevo Testamento. No se podían las dos cosas. Pero como ya la guerra a estas alturas ya no solamente era religiosa, sino también política, entonces se firman el Tratado de Paz de Westfalia, que pone fin a la guerra de los 30 años y a la vez toca a su fin la época de la Reforma Protestante en Europa, siglo XVI y XVII. En el 48, la alineación religiosa de Europa moderna quedó definida. Francia, España, Portugal, Italia y casi toda Europa del Sur quedaron católicas. Alemania y Suiza mayoritariamente protestantes. Inglaterra, Escandinavia con sus 3 países, Escocia y Holanda totalmente protestantes. Conclusión: al protestantismo le dañaron sus desavenencias internas. ¿Y qué problema era para el cristianismo dar un testimonio de paz y unidad? Y aquí yo me tengo que hacer la pregunta, bueno, ¿y el canto de los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Dónde está esa paz? A la conclusión que llegué, y tal vez ustedes la comparten, es que la paz vino en Cristo de este modo. San Pablo lo dijo en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paz que Cristo trajo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Es la paz con Dios, la paz que toda alma que busca lo infinito, lo sagrado, puede tener. Pero está la otra parte. Jesús dijo, yo no he venido a traer la paz, sino la espada. En la guerra de los 30 años y en la época de la Reforma Protestante está bien claro. No creo yo que haya sido el deseo del Señor Jesús que estas cosas hayan sucedido y que sucedan. Pero modesto, humilde y honesto con la verdad, tengo la impresión
que Jesús profetizó estas guerras de religión, de las cuales la guerra de los 30 años fue la peor. Les dejo esas interpretaciones, ustedes medítenlas. Bendito sea Dios por este 505 aniversario de la Reforma Protestante. Gracias a Dios por los buenos entendimientos que ahora se tienen. La Iglesia Católica le levantó la excomunión a Lutero. Los banqueros alemanes le hicieron hermosísimos préstamos al Banco del Vaticano ante la quiebra económica que tenían. Así que, como buenos hermanos, uno le levanta la excomunión a Lutero y yo te voy a sacar de la crisis, porque los banqueros alemanes tenemos la bendición de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, así es la historia. Yo no he venido a traer paz, sino a la espada. Pero esperamos que una vez más vendrá a la tierra el príncipe de paz. Amén.